Fue un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, conocido por ser el creador del primer laboratorio científico de psicología en la ciudad de Leipzig en 1879, antes de que ésta se considerara como ciencia. Además, es considerado como el padre de la psicología experimental. ¿De quién estamos hablando? Pues de Wilhelm Wundt. Primeros años. Wilhelm Maximilian Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en una villa de nombre Neckarau, cerca de Mannheim, en el Principado alemán de Baden. Su padre era un pastor luterano y en su familia incluía científicos, médicos, etc. La infancia de Wundt fue solitaria y su hermano, mayor que él, se fue a la escuela durante la niñez de este. Sin embargo, los dos otros hermanos murieron cuando Wundt era niño. Una de sus grandes influencias fue su abuelo materno. Este tenía un gran interés por su educación y lo llevaba frecuentemente de viaje. Sin embargo, el abuelo exigía un riguroso programa diario y una absoluta precisión en todo lo que hacían. Educación. Cuando Wundt tenía entre 8 y 12 años, ingresó al Gymnasium, una escuela católica de secundaria con altos requisitos académicos. Sin embargo, fue deficiente en su actividad académica y hasta se le aconsejó que abandonara los estudios formales. Después de la muerte de su padre en 1845, ingresó en la Universidad de Turingia como estudiante de premedicina, por mediación de un familiar de su madre. Después de un año se cambió a la Universidad de Heidelberg, donde se graduó en 1855. Luego, estudió la sensibilidad del tacto en pacientes histéricos en la Universidad del Hospital de Heidelberg. Carrera académica. Después de haber estudiado medicina en Heidelberg en 1856, fue a Berlín para trabajar en el laboratorio de Müller. Más tarde se trasladó a la Universidad de Leipzig. Después de haber estudiado medicina en Heidelberg en 1856, fue a Berlín para trabajar en el laboratorio de Müller. Más tarde se trasladó a la Universidad de Leipzig, donde creó el primer laboratorio experimental de psicología. Influido por Helmholtz, dirigió sus esfuerzos a hacer de la psicología una ciencia experimental autónoma. Te preguntarás, ¿cómo Wundt conoció a Helmholtz? De hecho, cuando Wundt estudió medicina en Berlín y se especializó en fisiología experimental, teniendo como maestros a autoridades de la época como Müller y su sucesor Emile Dubois-Reymond, tras obtener el doctorado, solicitó ser ayudante de Hermann von Helmholtz y trabajar en el laboratorio de fisiología experimental que se dirigía en la Universidad de Heidelberg. Lo más relevante es su creciente interés por la fisiología de la percepción sensorial y particularmente por los procesos psicológicos que entraban en juego dentro de ella. Durante esta etapa, Wundt compartirá con su maestro Helmholtz el equipo de fundamentar científicamente la teoría del conocimiento de Kant, así como su definición del conocimiento como una síntesis activa de datos sensoriales producida por un dispositivo fisiológico sensorial. Primer laboratorio científico de psicología. Las teorías de dicha psicología experimental excluyen la parte espiritual del individuo y lo estudia únicamente como animal, buscando explicaciones a la conducta humana asumiendo que el hombre no tiene alma. Una vez creado el Laboratorio Científico de Psicología en 1879, aparece la psicología científica. En dicho laboratorio se estudiaban las sensaciones a un nivel muy elemental, como el calor y el frío. Con esta nueva psicología experimental se describe por primera vez el tiempo de reacción, es decir, en lo que tarda el organismo en reaccionar a un estímulo determinado. También se descubren las primeras localizaciones cerebrales, base somática de la conducta, surgiendo la idea de las enfermedades mentales como enfermedades del cerebro fisiológicas. Y Wundt fue muy influido en esta etapa por John Locke y por el empirismo inglés. Estructuralismo. El objeto de la psicología dentro del estructuralismo es el estudio de la mente o de la experiencia consciente o de la conciencia. El método de la psicología aquí es la introspección entrenada y en el marco de una situación experimental en el laboratorio. Según el estructuralismo, la psicología debe descubrir los elementos más simples de la conciencia o experiencia inmediata. Wundt concluirá que son de dos tipos, los objetivos y los subjetivos. Los objetivos como las sensaciones y los subjetivos como los sentimientos. Legado. Hoy en día las teorías de Wundt han sido descartadas,
porque este investigador confiaba demasiado en el método introspectivo, es decir, en la obtención de resultados según el modo en el que las personas hablan sobre lo que sienten y experimentan. Tal y como se sabe hoy en día, aunque cada individuo tenga un conocimiento privilegiado acerca de lo que ocurre en su cabeza, este casi nunca es válido y es producto de una gran cantidad de sesgos y limitaciones perceptivas y cognitivas. Sin embargo, a pesar de las lógicas limitaciones del trabajo de Wundt, toda la comunidad de la psicología actual está en deuda con este pionero por ser el primero en utilizar de manera sistemática el método experimental en un laboratorio dedicado exclusivamente a la psicología. Luego, Wilhelm Wundt fallece en Alemania el 31 de agosto de 1920. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte.